Pero en el día de hoy quiero recuperar uno de los temas favoritos de los amigos de la cuadrilla, uno de esos temas que nos preocupan a todos, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestras familias. Y es que el sistema de pensiones en España, el sistema de pensiones pública, no parece que pueda ser sostenible, que sea tan generoso como lo es ahora a lo largo de los... Yo creo que una de las grandes conclusiones de ese estudio que habéis presentado y es ¿qué hay de lo mío, no? La pregunta que más me entristece es cuando alguien me dice, Javier, yo no voy a cobrar pensión. Realmente las rentabilidades históricas que han ofrecido los planes de pensiones en España y el ahorro a largo plazo en España han sido verdaderamente lamentables. Hay una brecha en las pensiones europeas que va a ser insalvable, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones o qué es lo que tiene que saber todo español que se acerque a este vídeo sobre las pensiones y el ahorro complementario para la jubilación? ¿Qué hay de lo suyo? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de La Cuadrilla de Tu Dinero. Ya lo sabéis, si no os habéis suscrito, suscribiros, dar a la campanita para que os avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Arrancamos temporada y no lo podemos hacer de mejor manera. Este verano hemos publicado algunos vídeos, os hemos traído entrevistas yo creo que muy interesantes, el último sobre inversión en dividendos, pero en el día de hoy quiero recuperar uno de los temas favoritos de los amigos de la cuadrilla, uno de esos temas que nos preocupan a todos, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestras familias. Y es que el sistema de pensiones en España, el sistema de pensiones pública, no parece que pueda ser sostenible, que sea tan generoso como lo es ahora a lo largo de los años. Hace unos días se presentaba en Madrid un informe, un estudio elaborado por una de las personas que más saben de esto y que más tiempo llevan estudiándolo. Sí, incluso más que Domingo Soriano, que sabemos que es una de sus grandes obsesiones. Y lo han hecho además con un amigo de este espacio, de la cuadrilla, que no es otro que Antón Díez Tubet, el Country Manager de Trade Republic en España, y al quien puedo saludar ya. ¿Cómo estás, Antón? Hola, Luis Fer. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti por atendernos aquí en el canal de La Cuadrilla de Tu Dinero. Insisto, con un estudio que proponíais y que además lo proponíais con alguien que sabe mucho de esto y que además no solo sabe, sino que lo divulga con pasión. Y no hablo de otra persona que no sea el profesor Javier Díaz Jiménez. Profesor, bienvenido al canal de La Cuadrilla de Tu Dinero. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estáis? Encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros. Bueno, tengo que confesar que era el único sitio al que todavía no te había traído. Ya te he traído a Tu Dinero Nunca Duerme, has estado con nosotros también prácticamente en el estreno de Con Ánimo de Lucro, este nuevo proyecto que tenemos en Es Radio, programa diario de divulgación económica y de mercados, y en el día de hoy en La Cuadrilla de Tu Dinero, el canal de esta comunidad que estamos tratando de impulsar para apoyar con un granito de arena a la divulgación en cultura financiera. Y precisamente yo creo que una de las grandes conclusiones de ese estudio que habéis presentado y es ¿qué hay de lo mío, no? ¿Por qué este título, profesor? ¿Qué hay de lo mío? Bueno, pues porque esa pregunta, quizá mira, llevo hablando décadas, ya cuando llegas a mi vetusta edad, pues ya no cuentas las cosas en años, sino en décadas, y llevo décadas hablando de las pensiones, predicando en el desierto de las pensiones, enfrentándome a la defensa numantina que hacen absolutamente todos los actores, incluido el sector asegurador en España, de las bondades de las pensiones que tenemos. Y la pregunta que más me entristece es cuando alguien me dice, Javier, yo no voy a cobrar pensión, ¿verdad? ¿No? Y por supuesto que vas a tener una pensión pública. La duda es cuánto va a ser tu pensión y cuánto riesgo estás asumiendo si dejas tu vida en la jubilación, el tener o no tener una jubilación desahogada exclusivamente en manos de las pensiones de reparto, en manos del sector público. Y por cierto, antes estaba pensando cuando estabas presentando el programa que debería llamarse Tu dinero nunca debería dormir, porque desgraciadamente el dinero de muchos ahorradores españoles, el dinero de los pensionistas, el dinero del sistema de reparto, el dinero de la hucha de las pensiones, se pasa los meses y los años dormitando, ¿no? O, en fin, dormido o en coma, porque realmente las rentabilidades históricas que han ofrecido los planes de pensiones en España y el ahorro a largo plazo en España han sido verdaderamente lamentables.
Antón, desde Trade Republic, una de las cosas que os habéis propuesto y nosotros os alabamos el gusto porque, de hecho, podemos confesar que nos conocimos precisamente porque nos dimos cuenta de que estábamos tratando de divulgar las mismas ideas que van muy en consonancia con lo que acaba de decir el profesor, ¿no? Esa necesidad tan importante, tan imperiosa, ya no solo de aclararle a la gente que, primero, que no te vas a quedar sin pensión, pero que el mundo tal y como lo conoces hoy no va a ser el mundo tal y como lo vamos a conocer dentro de unos años y nuestro mundo se va a parecer más a lo que hoy viven otros socios europeos, donde la pensión no cubre todo o prácticamente todo tu poder adquisitivo cuando te vayas a jubilar, ¿no? Que es a lo que parece que está acostumbrado ahora mismo el español medio. No te vas a quedar sin pensión, decía el profesor, pero vas a cobrar a todas luces, según todos los informes y según todas las proyecciones, bastante menos de lo que se cobra hoy, va a ser mucho menos generosa, entre otras cosas porque a mí el profesor, me sale Barea, pero el profesor Barea también lo decía, pero es, bueno, estás hablando de hace mucho tiempo. uno de mis Estás hablando de compañeros. Juan Barea. Sí, Sí, es sí. uno. Fue el Vara, economista de confianza de José María Aznar, ¿no? Estaba en el sí, gabinete, sí, en el era el gabinete. Eduardo Manos Tijeras del presupuesto. Bueno, Sí, pero cierto, cierto. en cualquiera de los casos, uno de mis compañeros siempre dice, recordad que cuando estás cotizando no estás adquiriendo un dinero en el futuro, sino que estás adquiriendo el derecho a cobrar lo que el Estado decida que quieras cobrar en el futuro. Entonces, esto no va a ser siempre así. No quiere decir que no lo cobres, sino que lo que hoy quiere que cobres el Estado no va a ser lo que va a querer que cobres dentro de unos años. Antón, yo lo que quería preguntarte a ti era ¿por qué esta iniciativa? ¿Por qué llamar al profesor? Y, bueno, no solo que nos expliques el por qué, sino ya de paso me adelanto y te doy la enhorabuena, me parece una muy buena iniciativa que además ha tenido mucha difusión en estos días. Bueno, esta iniciativa viene pues muy en línea con la misión de la empresa, ¿no? Lo que siempre hemos hablado. Queremos democratizar el acceso a las inversiones, que cualquier persona pueda llevar a cabo ese ahorro complementario a través de la inversión, porque creemos que hay una brecha en las pensiones europeas que va a ser insalvable, ¿no? O sea, tú me oyes hablar a mí y también digo, igual que el profesor Javier, que tendremos una pensión, lo que no sabemos es de cuánto. Pues si escuchas a los alemanes, a los fundadores de mi empresa, dicen no vas a tener una pensión. Entonces, empieza a ahorrar para ti porque en Alemania tú no la vas a tener. Entonces, analizar en detalle las pensiones públicas en España, cómo funcionan las cuentas, de dónde sale el dinero, a nosotros nos parecía muy, muy importante para explicar de una vez qué está pasando con las pensiones públicas a nivel coste. Y luego, por otro lado, ¿qué puedes hacer tú como individuo, ya que no puedes cambiar la estructura de la seguridad social y no puedes cambiar las normas? Porque esto luego, bueno, Javier, el profesor Javier nos lo contará un poco más en detalle, pero cambios significativos dentro del sistema de pensiones son complicados por cómo está repartida la población española entre gente muy joven y gente muy mayor, pues es muy complicado que ningún partido político pues, sea capaz de abarcar un cambio tan significativo. Entonces, ¿por qué se lo hemos pedido al profesor Javier? Porque él es el especialista por excelencia en estos asuntos. Le conocemos de hace mucho tiempo, desde que empezamos a operar en España y tiene una visión de lo que la gente debería hacer para complementar su pensión pública 100% alineada con la nuestra. Y bueno, y cuando a Javier le comentamos este proyecto de hacer un estudio un poco más cuantitativo y vincularlo a una estrategia de ahorro complementario también muy cuantitativa y muy simple, pues le encantó y bueno, pues nos pusimos a definir el proyecto y hasta esta semana que hemos anunciado los resultados. Bueno, el estudio, para el que lo quiera buscar, es, bueno, en Libre Mercado, en Libertad Digital, hicimos un resumen un poco de las líneas, de las highlights del estudio. Está titulado ¿Qué hay de lo mío? Las pensiones y el ahorro complementario para la jubilación en España. Profesor,
¿Cuáles son las principales conclusiones o qué es lo que tiene que saber todo español que se acerque a este vídeo sobre las pensiones y el ahorro complementario para la jubilación? ¿Qué hay de lo suyo, de la Vale, gente que pues nos va a escuchar? bueno, pues mira, lo primero que tiene que saber es que el año pasado, en 2023, la Seguridad Social española gastó 200.000 millones de euros en números redondos, de los cuales la mitad, unos 100.000 millones, provinieron de las cotizaciones de los ocupados. Y la otra mitad vino de presupuestos generales del Estado, ¿no? Y que esa situación no va a mejorar en los próximos 20 años de ninguna de las maneras, porque resulta que la generación más numerosa de españoles nació en 1977. Hoy tienen 47 años y cumplirán 67 años, que es la edad de jubilación, que será la edad de jubilación en su día, en 2044. Cada año, desde ahora hasta 2044, van a ir jubilándose más y más españoles. En los próximos 20 años, 14,1 millones de españoles, según la proyección del INE, van a cumplir 67 años y, por lo tanto, van a jubilarse y van a tener derecho a una pensión. Y, y, en 2040 en 2044, el número de personas que cumplirán la edad de jubilación será exactamente el 40% más que hoy. Entonces, esto lo que dice, en fin, hay más datos en el estudio, pero déjame que solo te hable de estos. Además de eso, aumentará la esperanza de vida, aumentará los derechos pensionables, con lo cual calculamos en el estudio que las pensiones de jubilación, que hoy le han costado, que en 2023 le costaron a la Seguridad Social unos 100.000 millones de euros, en 2044, dentro de 20 años, le van a costar aproximadamente el doble, el 91% más. Entonces, ante esta situación, no es prudente ni conveniente y por supuesto, es una peculiaridad, una rareza de las pensiones españolas que todas las rentas de la jubilación procedan de la pensión pública de reparto, ¿no? En ningún sitio pasa eso. En Holanda tienes una pensión pública de reparto de 1.500 euros, no tienes que cotizar ni un solo céntimo para que te la den, solo tienes que haber vivido 50 años en Holanda y no morirte de aburrimiento, que tiene cierto mérito, yo reconozco que eso, pues, en fin. Pero la pensión media son 3.500 euros. ¿Y de dónde salen los otros 2.000? Del ahorro complementario, que se puede vehicular de distintas maneras, en planes de empleo, en planes individuales o en ahorro personal, como tú quieras, ¿no? En Suecia pasa exactamente lo mismo. Los suecos a su reparto le dan 16 puntos. Y sus rentas laborales, sus pensiones son 30 puntos, pero es que la otra mitad viene del ahorro capitalizado, ¿no? Y España quizás es justo el caso contrario de lo que es Chile. Chile tiene un sistema puramente capitalizado y echa de menos el reparto para las carreras cortas, echa de menos la solidaridad que te ofrece el reparto, y España tiene un sistema puro reparto y echamos de menos, ¿no? O sea, tenemos tanto riesgo, ¿no? de que el Estado en su momento no pueda cumplir con la promesa, o la vaya cambiando o la vaya diluyendo, que es lo que están haciendo todas estas reformitas, mecanismo de equidad intergeneracional, pequeños aumentos en los tipos, que no en las bases, contabilidad un poco, digamos, poco transparente de los derechos pensionables, en fin, toda esta especie de mundo complejo, innecesariamente complejo, donde no está muy claro al final qué hay de lo tuyo, ¿no? O sea, qué hay de lo nuestro, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra pensión en un escenario en el que hoy ya la sociedad española está capturada por los mayores de 50 años. Los mayores de 50 años somos más que los de 18 a 50 y vamos a seguir siéndolo. Iba a decir para siempre, hombre, nunca digas nunca jamás, ¿no? Pero lo vamos a seguir siendo en todo el futuro imaginable, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a ser muy, muy difícil ponerle el sistema de reparto español. Las pensiones públicas son un gato salvaje al que nadie le va a querer poner un cascabel. Ningún político se va a atrever con eso y para eso está el Pacto de Toledo, para hacerle la vida fácil
a todos, a todos los gobiernos, sean quienes fueren. Si es el único escenario de consenso absoluto ¿no? de entre bomberos, no vamos a pisarnos la manguera, ¿no? O sea, y entonces, ¿cuál es la solución? Pues el pacto de silencio sobre las pensiones públicas y su futuro. Antes de ayer, la ministra de la Seguridad Social tuvo el valor, de la osadía y de decir que la Seguridad Social había tenido un superávit en no sé qué mes. Pero ¿cómo puedes decir eso? ¿En serio? O sea, ¿con quién te crees que estás hablando? La Seguridad Social cerrará 2024 pues con fondos propios que serán la mitad de sus gastos. ¿Cuál es el superávit? En serio, ¿no? De verdad, ¿no? Bueno, y entonces en este mundo, pues si tú no quieres, hay una solución, ¿no? Este es el problema. ¿El problema cuál es? Es muy arriesgado pensar que vamos a seguir así, pudiendo financiar una jubilación desahogada exclusivamente con nuestra pensión pública. ¿Y qué solución privada tenemos? Pues empezar a ahorrar más y mejor para la jubilación. ¿Y ahorrar mejor qué es? Pues es ahorrar antes y ahorrar no sé, pues en índices, en fondos indiciados cotizados. O sea, conseguir rentabilidades, lo hemos calculado en el estudio con todo detalle, pues en ventanas de 40 años o de 30 o de 20 años. El Standard & Poor's 500, que lo hemos usado como ejemplo, no es el único índice, puedes diversificarlo más, puedes comprarte un índice global, te está dando una rentabilidad del 7%, con un riesgo, con una desviación típica realmente pequeña. El mínimo, o sea, lo tienes ahí los datos en el estudio, pero el spread entre el mínimo y el máximo en ventanas mensuales, o sea, en cualquier mes que tú deshagas tu inversión, estás teniendo unas rentabilidades del 7% que si las juntas, si eres capaz de juntarlas con comisiones, todo lo pequeñas que puedan ser, que no destruyan la rentabilidad de tu ahorro, que no eviten, que no impidan la magia del interés compuesto, pues ya está, ¿no? Y afortunadamente yo llevo, en fin, esto yo no es que lleve esperando 20 años a Trade Republic. Vendo, porque no sabía ni que Trade Republic existía ni que iba a venir a España. Llevo 20 años esperando a un actor que venga a España y diga, mira, pues podéis ahorrar desde el primer euro con una rentabilidad del 7% y una comisión de risa, ¿ok? Del 0,07. Y lo hacemos nosotros porque es rentable, porque podemos hacerlo y ganar, ¿no? Y ganar dinero. O sea, que eso es lo que yo estaba esperando. Y por eso, el día que, con esas casualidades de la vida, pues me llamó Raza, que fue un antiguo alumno del IES. Al final el IES siempre es mi alfombra mágica, la que me lleva a todos los sitios, ¿no? desde que me fui de la Carlos III. Bueno, pues vi que por fin ocurría algo que mi lógica económica decía, ¿por qué no pasa esto? O sea, ¿por qué vivimos en un mundo donde las pensiones públicas, donde el reparto está comprometido por la demografía, pero la alternativa, los planes privados, son un desastre? Con todo mi cariño para mis amigos de Caser, para mis amigos de Mafre, para mis amigos de BBVA y para mis amigos de Caixa. Lo siento mucho. Enseñadme vuestras rentabilidades, ¿no? Si es que no hay que volverse loco. Es así. ¿Y qué le vamos a hacer, no? Entonces, pues se ha juntado todo y espero que este círculo vicioso y esta situación de absoluto bloqueo se convierta. No, es que era vicioso antes, ¿no? Porque al final todo el mundo en España está adaptado, ¿no? El Pacto de Toledo incluye y le pone la venda a todos los partidos políticos, los sindicatos ya defender ya no enmendalla, las patronales igual y el sector asegurador exactamente igual. Hasta que ha venido un disruptor a decir, pues oye, aquí, vale, hacer lo que os parezca, pero hay otras opciones, ¿no? Y por eso, pues no sé, da la casualidad que Antón y yo estamos alineados con intereses distintos, ¿no? O sea, mis intereses son más bien académicos y más bien intelectuales, no sé, que ¿por qué no voy a decirle yo a la gente, explicarle que su dinero nunca debería dormir, que es una irresponsabilidad consentir que tu dinero duerma cuando puede estar
generándote un 7%, que un 7% es una rentabilidad espectacular, ¿no? O sea, se duplica tu capital en 10 años. Absolutamente. O sea, ¿cómo? ¿En serio? ¿El doble? ¿Y te lo regala quién? Iba a decir Trade Republic, pero no es Trade Republic, te lo regala el Standard & Poor's 500, pero te lo hace accesible, ¿no? O sea, que necesitamos una tecnología, necesitamos una plataforma que haga accesibles para tickets de €1 sin limitación por abajo ese ahorro, que se lo pone a disposición de los mileuristas españoles, que seguro que pueden ahorrar 10 euros al mes. Sí, es que se daba la paradoja, que es a mí lo que me llama mucho la atención, porque pese a que esto se lo expliques a mucha gente, todavía existen resortes en las personas que les hace desconfiar de este tipo de mensajes y se fían de lo que han conocido toda la vida, ¿no? De su plan de pensiones privado y de la pensión pública. Pero se da la paradoja de que desde el Estado nos tienen con la engañifa, esto es sostenible, no va a quebrar nunca, usted va a cobrar siempre la pensión, no se busque ahorros complementarios, salvo cuando ha habido problemas, que hemos visto a ministros de Economía, también socialistas, diciéndole a la gente contraten una pensión privada porque no sabemos qué va a pasar con las pensiones públicas. El señor Solbes lo dijo en una ocasión. No solo eso, sino que además desde el Estado, desde el Gobierno, se ha hecho peor o se ha legislado en contra del ahorro de los planes de pensiones privados. Pero es que la paradoja es que aunque lo hagan peor, si uno mira el histórico de los planes de pensiones en España, las rentabilidades son horribles y lamentablemente las comisiones son máximas. Y precisamente en este momento, como bien decías, profesor, llega actores disruptivos como el caso de Trade Republic, que hacen además una cosa que es maravillosa y es ese tipo de inversiones que hasta hace muy poquitos años estaban reservados únicamente para grandes capitales porque los tickets de entrada eran terriblemente altos y solamente unos pocos en el mundo eran capaces de poder acceder a este tipo de inversiones, precisamente gracias a la tecnología y a la economía de escala, ahora cualquiera de nosotros, como bien decís, desde €1 puede acceder a ese tipo de estrategias a largo plazo y desde un clic en el teléfono móvil. Es que en 10 minutos en el teléfono móvil te has creado la cuenta en Trade Republic. Hay otros actores que están haciendo cosas parecidas. Ya llevamos años con los RoboAdvisor que también están haciendo cosas parecidas, pero es que en 10 minutos en el móvil te has creado una cuenta y puedes estar contratando un ETF y haciéndote un plan de inversiones recurrente, como bien decíais en ese estudio, ese preahorro, todo lo ambicioso que podamos, desde el primer momento, en el momento que cobramos todos los meses, ya vamos apartando ese dinero e invirtiéndolo para que a lo largo de los años vaya complementándonos y vaya haciéndonos, ya no te digo para la jubilación, profesor Antón, es que desde el primer momento en que ya empiezas a ahorrar y empiezas a componer, los primeros años parece que no hace nada, pero en cuanto el interés compuesto tracciona, a los pocos años ya empiezas a ver que eres más libre, que puedes tomar más decisiones, que tienes más alternativas para tu familia, para tus hijos, para, yo qué sé, que quieran estudiar en el extranjero. Ya empiezas a ganar espacios de libertad, ¿no? Y esto, que está al alcance de todos, parece que existe una conspiración para que la gente no acuda a ellos. Pero lo cierto y verdad, Antón, y no me dejarás mentir, es que cada día más gente está despertando. Sí, yo sí que noto un cambio de tendencia brutal de que la gente sabe que el dinero genera rendimientos, o sea, como punto de partida, tener dinero en una cuenta corriente que te está dando el 0% es casi un insulto a día de hoy, ¿no? Con los tipos que han estado hasta el 4% que te estén dando cero, era inaceptable. Y gracias a la divulgación y a los medios que han estado hablando de estos temas durante mucho tiempo, la gente se ha empezado a dar cuenta que tienen que obtener de su dinero lo que les corresponde, ¿no? Que es por lo menos el tipo de interés del depósito del Banco Central Europeo. Eso por un lado. Pero luego, más allá, la gente está abriendo un poco los ojos a la hora de contratar productos de inversión y se están dando cuenta del gran impacto que tienen las comisiones a largo plazo. Y una parte del estudio del profesor Javier indaga justo en este punto. Dentro de esta rentabilidad real del 7% del S&P 500 durante los últimos 40 años, que ya
bueno, excluye la inflación, o sea que si hablamos de la rentabilidad nominal estaríamos hablando de casi el 11% para el S&P 500, pero por seguir con el 7% real, si tú a esa rentabilidad anual le quitas un 2% de comisión de gestión anual, al cabo de 40 años habrás dejado de crear un 55% del patrimonio que podrías haber creado. O sea, si tú hubieses invertido en el índice al 7%, tendrías el 100% acumulado de el dinero que tú has aportado y todos los intereses, dividendos y revalorización que has generado. Pues bien, solo por el hecho de pagar una comisión de 2%, 55% de todo ese patrimonio ha desaparecido. No se ha creado, una parte se ha ido en comisiones y otra parte se ha esfumado porque ese dinero que se fue en comisiones dejó de generar intereses, ¿no? Desde el día que dejó de ser tuyo. Entonces, el impacto global es tener un 55% menos de patrimonio. Y esto es pura matemática, no es especulación mía, ni del profesor Javier, ni de Trade Republic. Esto es un Excel y echar los números, y eso es lo que pasa, eso es lo que ves que pasa a tus 50 euros mensuales durante 40 años. Entonces, es inaceptable. O sea, yo creo que la mayoría de los españoles no nos podemos permitir cometer el error de creer que un producto que te cobra un 2% de comisión está bien, porque como al final te lo quitan diariamente y no lo ves, se lo quitan de la rentabilidad, no te preocupes, a ti no te cobramos nada en la cuenta y no sé qué. O sea, los típicos comentarios comerciales, pues es que te siguen costando una fortuna y es inaceptable. Y nosotros, desde Trade Republic, no solo criticamos esto, porque no justifica una comisión del 2%, no se justifica. Además, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de fondos de inversión y el famoso informe SPIVA de SP Global, la empresa, que el 90% de los gestores de fondos de inversión no supera al índice de referencia en un plazo superior a 20 años. O sea, ¿cómo vas a invertir a largo plazo contratando a un gestor? Si ninguno luego supera el índice de referencia, compra una inversión lo más cercana al índice y gástate lo menos posible y olvídate, porque es que, y eso, pero ahora estamos hablando de gestores independientes. Ya si hablamos de pues, una industria pues, de gestión muy bancarizada, ahí ya olvídate de que vayan a superar el índice. Si es que es muy complicado, con que te equivoques una vez en un año y hagas un 10% menos que el índice, más las comisiones que estás cobrando, no vas a levantar cabeza nunca como gestor. Es muy, 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 muy difícil. Y nada, nosotros eso lo criticamos, pero también lo que criticamos es que la gran mayoría de europeos se les ha dejado fuera del sistema de ahorro e inversión. Tú vete a una entidad tradicional y dile que quieres ahorrar 10 euros al mes y que los quieres invertir en un ETF del S&P 500. A ver la ficha de comisiones o el listado de precios del broker que pone. Comisión de custodia, 0,25% trimestral, mínimo 5 euros. Comisión de ejecución, otros 4 euros. Comisión de venta, pues ¿cómo vas a invertir 10 euros al mes? Pues No, que no. acabas comprando los 3 fondos que te han ofrecido. Ya no es solo eso, sino también el tema de las propias rentabilidades y la gestión activa que hacen en muchas ocasiones las entidades, que por propio mandato en ocasiones es, si llevas tanto tiempo sin ser capaz de ganar al índice, mete una parte de la cartera que estés gestionando en los índices que tengas de referencia, en cuyo caso ya le estás estafando al cliente porque le estás cobrando gestión activa cuando estás haciendo gestión pasiva, cosa que sucede en muchas ocasiones. Pero es que el problema de las comisiones es doblemente con la industria que tenemos. Por eso es tan importante, y uno de los motivos por los que hemos titulado este vídeo no contrates un plan de pensiones sin antes mirar este vídeo, es porque ya no solo que te cobren un montón de comisiones, sino que las rentabilidades son de verdad críticas. Hace bien poco, por contaros una anécdota personal, un familiar me pidió, está jubilado desde hace unos años y tenía su plan de pensiones, y me pidió ayuda. Me dijo, oye Luis, ¿por qué no me ayudas? Échame un vistazo, dime a ver qué puedo hacer, cómo me organizo, cómo debería, pues tengo este dinero ahorrado, tengo este patrimonio, patatín patatero, ¿no? La típica de a ver qué me recomiendas. Lo primero que hice fue mirarle el plan de pensiones. Llevaba
pues creo que eran 35 años con él, o una cosa así, 35 o 40 años con el plan de pensiones, porque era el típico que luego le iban alimentando en el trabajo y demás. Bueno, pues el plan de pensiones, las rentabilidades habían hecho que bueno, fue muy bien en algún momento, otras veces fue muy mal, y a fin de cuentas, después de esos 35 años, se había quedado flat. Estaba igual que cuando empezó. Igual que cuando empezó. Y era un plan de pensiones que le habían vendido, que era extraordinario, maravilloso, fantástico, con el que ha estado muy contento hasta ahora, que le toca desinvertirlo, le toca disfrutarlo, y se da cuenta de que en 35 años, y aún así está diciendo, por lo menos no he perdido. Digo, pero hombre de Dios, ¿qué hubiera sido de ti si todo ese dinero, en lugar de meterlo en un plan de pensiones poco rentable y además con altas comisiones, lo hubieras podido meter, por ejemplo, en un ETF, como bien decís vosotros? Pues te lo voy a decir, lo habría multiplicado por 30. Eso es lo que hubiera sido de él, sin comisiones, o sea, con una comisión cero, y ahora ponme una comisión pequeña y pues por 25 lo habría multiplicado. Fíjate. Por 25 en 40 años, al 7%. Este es el poder que tenemos ahora en las manos y que mucha gente está empeñada en continuar con los ojos cerrados. Por eso yo creo que es tan importante iniciativas como la vuestra, y por eso yo os tengo que agradecer tantísimo que hayáis querido estar este ratito con nosotros aquí en La Cuadrilla para traernos estas cifras, para traernos esta realidad y para seguir llenando de granitos de arena, bueno, pues esa maltrecha cultura financiera que en España no llega todavía a toda la gente que debe llegar. Seguimos siendo el país de la Unión Europea donde menos cultura financiera tenemos. Creo que buena parte de culpa la habéis explicado al principio, ese pacto de Toledo que al final es la pelota que se van pasando unos a otros para que en España esté todo el mundo tranquilito y que no bueno, pues que siga dormido, que intenten no despertar. Y la verdad que cuando empezamos a despertar va el gobierno y nos dice que nos quiere grabar ahora los ahorros, los fondos de inversión y todo este tipo de cosas. Esperemos que no se les ocurra. Vamos a cruzar los dedos. Antón Díez Tubet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Profesor Javier Díaz Jiménez, muchísimas gracias a los dos por la iniciativa, a los dos por el estudio y a los dos egoístamente por querer estar en La Cuadrilla de Tu Dinero con todos los amigos del programa. Encantados, y yo desde luego vuelvo cuando tú me digas, y estoy seguro que Antón también. Ah, bueno, pues, con nosotros para cuando quieras. Día, en lugar de daros la tabarra yo, os la dará Manolo Llamas, os la dará Domingo, os la daremos los tres. Eso seguro que muy prontito. Por cierto, el profesor del que no me acordaba, que al final me va a pegar, es el profesor Raga. De menudo me olvidaba yo. El profe Raga es el que siempre dice: la pensión es un derecho a cobrar lo que te digan que debes de cobrar, pero nunca asumes. Has cambiado tus cotizaciones por una promesa. Eso es. ¿Que se cumplirá o no? Bueno, en cualquier caso, gracias de verdad a los dos, no os molesto más y os espero muy prontito de vuelta en La Cuadrilla. Muy bien, gracias. Suerte a todos, chao, chao. Y a vosotros ya sabéis los contenidos que no os podéis perder, os traemos siempre gente de primera. Os esperamos en la próxima, hasta luego.